de Dios en esta mañana. Estamos en Levítico 6, versículos del 14 al 23. Levítico 6, versículos del 14 al 23. Padre Celestial, gracias una vez más porque vamos a leer tu palabra para escudriñarla y poder sacar de ella los tesoros, que nos des la revelación divina que necesitamos para aplicarla a nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos y yo sé que siempre me has ayudado y me ayudarás una vez más. Gracias, Jesús. Amén. Entonces vamos a leer y como les dije que estamos familiarizándonos bien con las ofrendas, y queremos entender qué significa que las ofrendas tienen ley, ¿verdad? Porque después de que nos habla la Biblia de las ofrendas, que habla del holocausto, de la ofrenda de comida, de la ofrenda de paz, de la ofrenda por el pecado y de la ofrenda por los pecados, luego nos habla de la ley de cada ofrenda. Y descubrimos que cuando se habla de la ley de las ofrendas, por alguna razón Dios no tiene en el mismo orden la ley. Tiene la ley del holocausto, la ley de la comida, la ley de la ofrenda por el pecado y la ley de la ofrenda por los pecados y luego la de paz. Cuando nos habla de las ofrendas está en el orden siguiente: ofrenda quemada, ofrenda de comida, ofrenda de paz y luego ofrenda por el pecado y ofrenda por los pecados. Y eso ya lo estudiamos. Pero cuando empezamos a estudiar la ley de las ofrendas, tiene un orden distinto. Por alguna razón Dios pone la ley de la ofrenda de paz de último. Ya cuando habla de las leyes, habla de la ley de la ofrenda quemada, la ley de la ofrenda de comida, la ley de la ofrenda por el pecado, la ley de la ofrenda por los pecados y la ley de la ofrenda de paz. Entonces, cuando lleguemos a la ofrenda de paz, vamos a saber por qué el Señor, cuando se trata de ley. Ahora, yo quiero decirles, para nosotros es fácil entender como ley mandamientos, ¿verdad? Si a nosotros nos hablan de ley, inmediatamente nos viene mandamientos, la ley de Moisés. Pero resulta que aquí nos habla de la ley de ofrendas. Entonces no es muy fácil para nosotros entender esa palabra ley para las ofrendas, ¿verdad? Porque la mente de nosotros inmediatamente se va a la ley de no robarás, no adulterarás, no esto, no aquello. Pero resulta que ahora nos ponen una ley para disfrutar las ofrendas. Porque si ustedes se dan cuenta, a los sacerdotes les dijo: la ofrenda esta se va a hacer bajo esta ley, la ofrenda esta se va a hacer bajo esta ley. 5 ofrendas que son básicas, pero ahora nos están poniendo ley para esa ofrenda. Entonces, pensemos un poco. Pensemos que si la ofrenda tiene ley y la ofrenda es Cristo, quiere decir que la vida de Cristo experimentada por nosotros es bajo cierta ley, pero no la ley de Moisés, sino la ley del Espíritu de vida. O sea que en Romanos el apóstol San Pablo habla de la ley del Espíritu de vida. Entonces lo que tenemos que entender es que nuestro disfrute de Cristo tiene restricciones. Amén. Si las ofrendas son Cristo y las ofrendas son para que los sacerdotes las disfruten y las ofrendas tienen leyes, entonces
Cristo en nosotros tiene una manera de ser. Ahora, ¿cómo vamos a entender estos aspectos? Solo entendiendo que toda vida tiene una ley. Toda vida se desarrolla bajo una ley. Por ejemplo, aún en los animalitos. En los animales, por ejemplo, la ley de vida de los perritos, todos la sabemos. La ley de vida de un perrito es que él ladra, él mueve la cola, él es muy amoroso. Los perritos son bien amorosos, lo buscan mucho a uno. Esa es la ley de vida de ellos. La ley de vida de los pájaros. Si un pájaro no vuela, pues no es pájaro, o está enfermo, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes vean pues cómo está definido en la Biblia la ley de vida. La ley de vida. O sea, si agarramos un loro, él tiene otra ley de vida, ¿verdad? El lorito no es como los pajaritos, actúa diferente. Es más, el lorito aprende a hablar. Amén. Si agarramos reptiles, los reptiles tienen otra ley de vida. Los peces, imagínese usted, los peces en el agua viven, usted los saca del agua, ellos se mueren. O sea, tienen una ley de vida que los rige. ¿Me explico? Entonces, quiero que veamos eso, porque si no, no vamos a entender la ley de las ofrendas. O sea que las ofrendas tienen una ley que las rige. Entonces, en el disfrute de Cristo, en cada ofrenda, nosotros tenemos que saber que hay una forma que es Cristo en esa ofrenda, y esa es la forma que nosotros vamos a experimentar, porque disfrutamos la ley del Espíritu de vida, porque Cristo es todas las ofrendas. O sea que las ofrendas solo son figuras para entender cómo opera Cristo. Basados en eso, entonces podemos entender, como estamos hablando de la ley de la ofrenda de comida. Dice, esta es la ley de la ofrenda: la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Versículo siguiente. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda, y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. O sea, notemos que ahí ese versículo nos muestra que la ofrenda de comida está al mismo nivel que el sacrificio por el pecado, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por los pecados. Entonces vamos a ver por qué está al mismo nivel la ofrenda la ley de la ofrenda de comida, porque es igual a la ofrenda del pecado y los pecados. 18. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Tocante a las ofrendas encendidas para Jehová, toda cosa que tocare en ellas será santificada. Habló también Jehová a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. Ahora va a hablar de cuando son ungidos. Es la 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde.
en sartén se preparará con aceite, frita las traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Y el 24, que es el último que vamos, hasta el 23, ahí está bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ofrenda de comida, tenemos que entender que no es una comida común, sino que era comida para los sacerdotes. Entonces significa que Cristo a todos nosotros nos ha hecho sacerdotes, y por eso Cristo es comida especial. Cuando nosotros comemos Cristo, y ese concepto pues tenemos que entenderlo, porque en la Biblia dice que el que no come a Cristo no tiene vida eterna. Entonces nosotros tenemos que captar lo que Dios nos quiere decir cuando Él en su palabra nos dice que tenemos que comerle, ¿verdad? Y entender que en el Nuevo Testamento todos los cristianos son sacerdotes. El sacerdocio del Antiguo Testamento era diferente al sacerdocio del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento todos nosotros somos sacerdotes. Así que la ofrenda de comida es para los que somos la iglesia. Porque si el Señor habla de que somos sacerdotes, nosotros somos los que comemos a Cristo. Y recuérdense siempre, todos nosotros en práctica somos sacerdotes. En el Nuevo Testamento ya no hay intermediarios, sino que nosotros directamente por medio de Cristo podemos llegar al Padre Celestial, ¿verdad? Por eso es de que cuando nosotros vemos las enseñanzas de la Iglesia Popular, una de las razones por las cuales sencillamente el pueblo de Dios genuino no está de acuerdo es porque el sacerdocio del Antiguo Testamento ya no es el que nosotros ejercemos. Ellos se quedaron ejerciendo el sacerdocio del Antiguo Testamento, al grado de que ellos necesitan un cura para poder llegar a Dios, entre comillas. Pero de acuerdo a la pureza de la palabra del Señor, nosotros no necesitamos ningún intercesor para llegar a ningún intermediario para llegar al Padre, sino que por medio de Jesucristo. Él es el único, Él es el sacerdote de sacerdotes. Por eso en la Biblia, dele palmas al Señor Jesucristo. A mí me da un poco de risa ahora cuando él sale ahí en el Facebook, el Padre Toro, ¿verdad? Él es un sacerdote famoso entre los católicos, y él cualquier texto lo saca de contexto. O sea que él sabe cómo sacar de contexto los textos, ¿verdad? Él le hacen preguntas y él dice, bueno, es que aquí esto quiere decir esto y esto. Y ya él arregla las doctrinas para que encajen con el catolicismo. Pero usted se da cuenta que realmente lo que él es un payaso confundiendo más a los católicos. Pero oremos para que muchos católicos vengan a Cristo y que se den cuenta de la verdad, de la realidad. La semana pasada me tocó trabajar a mí con un trabajador que por primera vez lo conocí, y yo cuando tengo la oportunidad siempre le predico el Evangelio, y yo le estaba desafiando porque él me dijo, es que yo soy católico, y le dije, ¿sabes qué? Si eres católico pero eres humilde, tú vas a entender la Biblia, porque la Biblia dice esto y esto y esto y esto. Y era muy educado él, y escuchó y dijo, pues realmente, dice, me gusta platicar contigo porque tú no te peleas conmigo, sino al contrario me explicas las cosas.
Y eso es importante. Nosotros no tenemos que pelear con los católicos. Nosotros solo tenemos que explicarles la realidad de la palabra. Y si ellos tienen un corazón para Dios, Dios los va a atraer y los va a convencer, como los convenció a muchos de ustedes. Amén. Entonces, dice aquí que en el versículo 14, regresemos al 14, dice que la ofrenda se debe de presentar delante de Jehová ante el altar. Delante de Jehová ante el altar. Siempre cuando ustedes lean que algo se tiene que presentar delante de Jehová, significa que en la presencia de Dios, o sea que nosotros ofrecemos las cosas en la presencia de Dios. Los cristianos tenemos a veces costumbres que se nos han pegado debido a la tradición. Por ejemplo, muchos cristianos a veces oramos y decimos: Señor, vengo a tu presencia. Y yo me recuerdo de un maestro que yo tuve cuando estaba joven, que cuando los hermanos decían: Señor, vengo a tu presencia, dice, él siempre corregía y decía: no digas así, porque entonces ¿en dónde has estado? ¿Verdad? Porque si usted viene a orar, vengo a tu presencia, entonces le va a decir: entonces ¿dónde has estado? Si nosotros estamos en la presencia de Dios todo el tiempo, Él nos está viendo todo el tiempo, nosotros estamos frente a Él. Entonces, una de las cosas que debemos de entender es que cuando se ofrece o se experimenta, en el caso de nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, nosotros experimentamos a Cristo como esa ofrenda. O sea que Cristo se presenta delante de Dios. Todo lo que nosotros experimentamos de Cristo no es para impresionar a ningún ser humano, no es para que nosotros impresionemos a nuestro tío, a nuestro primo, a nuestro sobrino. No, lo que experimentamos de Cristo lo hacemos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Él es el que ve lo que usted vive. Si usted está experimentando a Cristo, porque muchos no saben que ese es el meollo del Evangelio. El meollo, la pepita, la pepa, el meollo es la esencia. La esencia del Evangelio es cuánto experimentas tú a Cristo, cuánto lo experimentas, porque el Evangelio es claro y el Evangelio muestra que nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Cuando el hombre entiende eso, su mentalidad cambia. Cuando tú entiendes que tú en tu ser natural no tienes nada, absolutamente nada que ofrecerle a Dios. Si tú no tienes a Cristo, tú estás vacío. Lo que Dios recibe de ti es porque tú un día aceptaste a Cristo. Entonces, el hecho de que tú aceptaste a Cristo es que Dios te mira a través de Cristo. De lo contrario, si una persona no ha aceptado a Cristo, Dios no la ve como tal. Entonces, todos los seres humanos que quieren que Dios esté a favor de ellos, tienen que aceptar a Cristo, para que Dios los pueda ver a través de Cristo, porque solo a través de Cristo nos ve Dios. Él no nos ve a través de Gilberto, Él no nos ve a través de fulano, a través de sutano. Él te ve a través de Cristo, y por eso es que tienes que hacerlo ante el altar, porque el altar es la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros que se acerca a Dios, si no lo hace ante la cruz, porque es la cruz. Fíjese, algunos tienen prejuicios contra los cantos que hicieron los hermanos de antaño. O sea, muchos hermanos que ya están con Dios, ellos hicieron cantos y a algunos no les gustaban. Por ejemplo, hay un canto que no le gusta a muchos cristianos modernos. Fíjese, ese canto que dice: y yo amo esa cruz, do murió mi Jesús. Ellos argumentan y dicen: ¿cómo voy a amar el patíbulo? ¿Cómo voy a amar en donde murió Jesús? Pero es que no entienden que Dios ve la cruz. En realidad Dios ve la cruz porque allí en esa cruz fue donde murió Cristo por nosotros. Si no hubiese cruz, no hay forma que nosotros nos podamos presentar delante de Dios. Entonces yo amo esa cruz. Es más,
Dice que el que quiere venir en pos de Él, tome su cruz cada día y sígalo. Así que si no amas la cruz, y ya no tanto la cruz donde Él murió, sino la tuya, porque todos tenemos cruz. Dios a todos nos ha dado cruz. Entonces, veamos pues que estos aspectos de esas ofrendas, y que son con ley, son para que el favor divino nos alcance. El hecho de presentarnos delante de Dios y frente al altar, que es frente a la cruz, es para que nosotros nos recordemos que somos gente redimida. Usted es redimido, hermano. Redimido es que lo compraron. Amén. Me recuerdo la hermana Gaby, la esposa de Alfonso, cuando ella evangeliza, tiene una forma peculiar. Ella le pregunta a las personas que va a evangelizar, le dice: ¿cuánto vales tú? Fuimos al mercado y andábamos en el mercado y ella le dice: ¿cuánto vales tú? Y los deja pues pensando ¿a qué te refieres? Dice: no, yo te pregunto, ¿cuánto vales tú? ¿Cuánto crees que vales tú? Entonces, como a veces no pueden contestar, ya les dice ella: tú vales la sangre de Cristo, porque Él pagó el precio por ti. Y ya empieza a evangelizarlos. Pero el asunto es de que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo frente al altar. Saber que hay una cruz que Dios usó para que Cristo muriera y que sea nuestro redentor. Él nos redime. Amén. Entonces notemos que la ofrenda de comida está relacionada con nuestra redención, porque hay que hacerlo frente al altar. O sea, en el Antiguo Testamento es altar literal, en el Nuevo Testamento es la cruz. De siempre. Cuando veas en el Antiguo Testamento altar, en el Nuevo significa la cruz. Amén. ¿Verdad? Entonces, gracias a Dios que podemos entender por medio de ese versículo lo que es la ofrenda de comida. Pero pasemos al versículo 16, porque nos tenemos que ir desarrollando para ver cómo opera esa ofrenda. Dice: y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. ¿Qué quiere decir este versículo? Quiere decir que todos nosotros, porque Aarón es Cristo y sus hijos somos nosotros. Él es sumo sacerdote, Cristo, y todos los hijos de Aarón son sacerdotes. Entonces, Él es nuestro sumo sacerdote y nosotros somos los sacerdotes. Lo mismo que cuando se dice que Él es rey y nosotros somos reyes. Entonces Él es rey de reyes, pero Él es sacerdote de sacerdotes, es el sumo sacerdote. En inglés le llaman high priest. High priest. O sea que Él es el sumo sacerdote. Ahora notemos que la porción de Aarón y sus hijos debe de ser comida en el lugar santo, en el atrio del tabernáculo. Entonces, ¿qué significa? Que es aquí donde todos nosotros comemos. Usted puede estar en su casa. La semana pasada hablé de lo que es la casa y el hermano dijo: ¿sabes qué? Ese mensaje está bonito como para que se los digas el domingo, dijo, porque muchos no vinieron. Bueno, dije yo, está bien, porque Ramón no es bondadoso. Ramón no es como, ¿se acuerdan ustedes del bondadoso, verdad? Que lo encontraron en el infierno. Una vez que llegó, le preguntaron: ¿y tú por qué estás aquí en el infierno? Dijo: por bondadoso. Pero ¿cómo? Dice, si los bondadosos se supone que se tienen que ir al cielo. No, es que sabes que la bondad mía era esta, que cuando el predicador estaba predicando yo siempre decía: eso es para fulano, eso es para sutano, eso es para mengano, eso. Pero yo sé que Ramón no es bondadoso, porque yo lo conozco. Cuando él me dice a mí: mira, ese mensaje estuvo bonito y muchos hermanos tienen que oírlo, lo hace con la carga en su corazón de que Dios nos toque a todos para que se cumpla esa palabra, porque a veces los hermanos no vienen y se dijo una palabra que
como dijo la hermana Milagros el viernes, una palabra puede cambiar toda tu vida, una palabra puede hacerte reflexionar. Amén. Entonces notemos que la porción es para comérsela aquí. La hermana Milagros el viernes hizo énfasis: ven a recoger bendición para que la lleves a tu casa. Entonces, nosotros venimos a comer aquí para que durante la semana experimentemos esa energía que produce la comida. Así como nosotros comemos nuestra comida física para tener fuerzas, así también necesitamos comida espiritual para tener fuerza espiritual. Esa porción, la cual es para los sacerdotes, significa que es para que sirvamos bien. Si nosotros comemos para tener fuerzas para ganar nuestro cheque, porque el objetivo de nosotros de comer y descansar, ¿para qué es? Para estar listos para trabajar. En el caso de un varón, si trabaja en una empresa, él tiene que comer y tiene que dormir, porque si no, no puede ir a trabajar. Una persona que no coma y no duerma, ¿usted cree que va a estar lista para un jale de esos que hay que hacer aquí en la construcción? Sí, a veces en la construcción es donde más duro se trabaja, ¿verdad? Por eso es que los latinos son famosos en la construcción, porque son los únicos trabajadores que trabajan duro, como burros trabajamos. No, en serio, tenemos fuerzas, tenemos muchas fuerzas. Los latinos tenemos muchas fuerzas, especialmente los mexicanos. Mucha fuerza para trabajar. Son los únicos que trabajan en 2 trabajos, salen de un trabajo y se van a otro. En serio. A veces creemos que es por la necesidad, pero es parte, pero lo que pasa es que somos bien jaladores. Muchos de nosotros nos dicen que trabajemos overtime. Órale, Señor, gracias. Sí, llama al pastor, mija, y dile que no voy a ir porque me quedé trabajando. Pero la realidad es esa, que somos bien trabajadores y la comida es para tener fuerzas. Me quedo admirado. Ayer que fuimos a la boda, se sentó un muchacho ahí enfrente de mí y empezó a comerse esos tacos deliciosos que prepara Sabdiel con la hermana Fabi. Ya vieron que son bien ricos los tacos que preparan ellos. Y pues yo como con medida, 10 tacos, no. Pero nos dio un poco, a mí me dio no sé qué ver al muchacho, porque 3 veces fue a pedir tacos y las 3 veces trajo 4. Dije yo, wow, ok, sabe que los muchachos son buenos para comer. Si no, pregúnteles, yo no sé a dónde se les va la comida. Pero cuando estábamos platicando ahí, le dice su otro hermano, dice, ¿cuántos tacos te comiste? Dice, 12. ¡Hala, tanto que comiste! Dice, yo le conté al otro también. El que estaba criticándole también se comió lo mismo. Así que no critiquemos a los comedores de tacos. Pero la comida es para tener energía. Y el descansar también es para tener energía. Son esenciales, son cosas esenciales, necesarias para que uno pueda ejercer. Y las mujeres pues trabajan, a veces al estar en el hogar ellas trabajan más que uno, porque a las mujeres les toca cuidar sus hijos y sus hijos sí que producen trabajo. Cuando los hijos son chiquitos, hermano, ahí me da no sé qué ver, porque dice, mire cómo va a avanzar la mamá. Según el niñito le está ayudando, ella está sacando la ropa de la lavadora y él, según ayudando, tirándola para otro lado, ¿verdad? Entonces, quiero que por favor noten que la comida sacerdotal es para tener energías y servir bien a Dios. Dios te va a dar energías cuando comes a Cristo para que puedas tener un servicio sacerdotal efectivo, ¿verdad? Tienes que saber que tú disfrutas a Cristo como tu comida para que tu servicio sea un servicio efectivo. Además dice que sin levadura, o sea que sin malicias,
y sin cosas negativas. Nosotros tenemos que hacer el trabajo del Señor, el servicio del Señor con un corazón limpio, ¿verdad? Y notemos que nos muestra la esfera de santidad o la esfera de separación. Nosotros nos venimos acá para alimentarnos, nos estamos santificando porque el tiempo que nosotros invertimos para oír la palabra de Dios, Dios lo toma en cuenta. Solo imagínense, Dios le llama servicio, o sea que esto se llama servicio, porque no es lo mismo trabajar que servir. El hermano Robert tiene su propio negocio. Él me puede decir a mí, hermano, yo trabajo. No, él sirve porque el negocio es de él. Sus trabajadores trabajan, pero él sirve. O sea, lo que él hace, lo hace con alegría. En cambio, el trabajador no. El trabajador no lo hace. Es más, si no le da un buen sueldo, está trabajando ahí mordido. Está ahí, estoy aquí, pero no pagan bien. Jorge se ríe porque es trabajador de su hermano, pero ese es el asunto, que no es lo mismo servir que trabajar. Por eso nosotros, Dios no nos quiere trabajando, sino sirviendo. Entonces el servicio total viene como resultado de nuestro nutrir, ¿verdad? Nos nutrimos, y noten ustedes que todo se hace en la esfera de la iglesia. Por eso es bien importante la iglesia. Yo el último día que les dije, les voy a hablar de esto, les dije, pero cuando les hablo de esto mi corazón llora. Así les dije, que cuando hablo de lo que, porque tengo a veces que tocar, pues tengo que tocar puntos que les digo que dentro de mí estoy llorando cuando los presento. ¿Cuántos dicen amén? Y pues quiero que ustedes se den cuenta que la vida de la iglesia es muy importante, muy importante. Y lo que voy a repetir es Ageo 1 del 5 al 11. Y es para que nosotros no seamos livianos, en lo que Dios nos ha puesto a hacer. Algunos creen que Dios es así como dejado. Algunos creen que Dios es dejado, que Dios no se preocupa. Pero yo quiero que ustedes vean que así como le hablaba a Israel, así nos habla a nosotros. Y mi consejo para ustedes es: no sean cristianos livianos, porque les va a pesar, les va a pesar. Si ustedes no aprenden a ser cristianos responsables, a ustedes les va a pesar. Un día cuando estén frente a Dios, les va a afectar el no haber tomado en serio lo que Dios los puso a hacer. Algunos a veces dicen, no, dice, eso está bueno para el pastor, que el pastor lo haga. Pues gracias a Dios por el pastor, porque el pastor lo hace. Pero el pastor es modelo para ustedes. Ustedes deberían hacer todo lo que el pastor hace, respecto al servicio, por supuesto, ¿verdad? No se van a pelear con la esposa como yo me peleo con la mía, ¿verdad? Pero ustedes tienen que, para eso les pone Dios un pastor, para que lo imiten en todo lo espiritual. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y yo quiero que ustedes vean cómo nos trata Dios. Dice, meditad bien, meditad bien, meditad bien sobre vuestros caminos. Porque a veces se nos está yendo el tiempo, pero nosotros no meditamos. No llegamos al punto de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué realmente estoy haciendo? Fíjense que de acuerdo a la estadística, las personas dicen que el hombre empieza a madurar a los 31 años.
Es hasta los 31 años que el hombre dice, bueno, se me está yendo la vida, no tengo dinero, no he hecho nada, no he comprado casa, ni carro nuevo tengo, ni no puedo, si hoy me tocara morir, no tienen ni para enterrarme. Y de repente a los 31 años piensa y dice, no, yo tengo que cambiar de vida. De veras, casi todos los varones a los 31 años es que tomamos esa decisión. Meditar, y es porque meditamos. Yo me recuerdo cuando yo tenía 31 años, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ya tengo tantos años rentando, yo pienso que yo debo de comprar una casa y debo de esforzarme porque estoy ganando buen dinero y se me está yendo. Se me va el dinero por todos lados y no hago nada. Y fue cuando me animé y compré la primera casa a los 31 años. Pero antes de 31 yo no sentía que para mí lo mismo era Chana que Juana. ¿Sí? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Esta escritura, hermano, es seria. Dice, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué realmente persigues? ¿A qué le tiras, mexicano, cuando sueñas? ¿Qué es lo que realmente anhelas? ¿Qué es lo que aspiras? Meditad, verso 6. Porque el asunto es que sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja por salario recibe salario y lo echa en un saco roto. Mire, yo he conocido hermanos en Cristo que tienen años de trabajar y no tienen ni un centavo. Cheque que ganan se lo van a gastar al San Manuel. En serio, le estoy hablando de cristianos. Se van a los casinos y se gastan su dinero y no tienen nada, en puro saco roto. Todo lo que han ganado miles de dólares y se los han ido a dar al casino. Gracias a Dios que fuiste. ¿Sí? Yo espero eso, que fui. Como aquella que dijo, yo fui, señorita. Pero muchos hermanos echan en puro saco roto. Saco roto. Trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. Y usted les dice, hermano, ¿cuánto tienes de dinero? ¿Cuánto has ahorrado? No, pues la realidad es que no tengo nada. Saco roto. Pero es porque no meditan. No meditan. Raúl todo el tiempo nos aconseja en el Facebook, ahorra, hermano, ahorra aunque sea un poquito, ahorra, porque vas a necesitar. ¿Cómo vas a cumplir tus emergencias si nunca ahorras nada? El ahorro es para emergencias. Pero no se enojen, pues. 7. Se frizó el dedo. Así ha dicho Jehová. Otra vez, meditad sobre vuestros caminos. ¿Usted cree que Dios nos quiere decir algo? Si Dios nos va diciendo 2 veces, meditad sobre vuestros caminos, mira, yo te estoy diciendo lo que pasa contigo. Verso 8. Subid al monte y traed madera y reedificad mi casa. Fíjese que quiere hablar de la iglesia. Por eso le dije que la comida de nosotros es en la iglesia. La comida de los cristianos es en el atrio, en la iglesia. Pero mire lo que sucede. Traigan madera porque hay que reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad. Y pondré en ella mi voluntad. Si usted, hermano,
si usted reedifica la casa de Dios, porque el problema es de que estamos hablando de la iglesia porque es en la iglesia donde se come. Aquí es donde nosotros comemos. Si tú no vienes a la iglesia, tú no estás comiendo. Es decir, no te estás alimentando. Si dejas de venir 3 servicios, 4 servicios, ¿cómo me vas a decir tú a mí que has meditado en tus caminos? Aquí hay hermanos que creen que Dios es liviano, así como ellos, que pueden venir aquí cuando quieran y cuando no quieran sencillamente no. Hermano, sube al monte y trae madera y reedifica la casa, y si tú haces eso, yo voy a poner en ella, vas a conocer la voluntad de Dios y seré glorificado. Muchos no glorifican a Dios. De verdad, hermano, mire, la casa, mire, vamos a seguir leyendo porque hay que meditar sobre esto. Verso 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé. No hay que ir a otra iglesia y decir, no, eso es de otra iglesia. Aquí hay hermanas que están bien endeudadas en sus tarjetas, porque Dios les disipa en un soplo. Han ganado miles de dólares y no tienen nada, porque en un soplo lo quita Dios. ¿Por qué? Porque mire lo que hacen. Mi casa está desierta. Mi casa está desierta. Aquí debería estar llenísimo, hermano, de hermanos. Si nosotros todos los que pertenecemos a esta congregación viniéramos, no cabemos aquí. Pero ahí está, mire, las bancas vacías. Mire, los hermanos, ¿dónde están? Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Porque ustedes abandonan la iglesia y se mantienen en sus casas. Como pastor se los digo, todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y todos nosotros tenemos obligación de venir los martes, los viernes y los domingos y atender nuestro estudio bíblico en hogar. Esas son nuestras responsabilidades como sacerdotes. Pero ¿cuántos de ustedes las tienen descuidadas? ¿Por qué? Porque ustedes están corriendo a su propia casa. Les interesa más su casa. Les interesa más tener bien a sus hijos. Les interesa más tener bien lo que corresponde a la casa. Y aquí no se vayan a quejar si Dios les quita todo, porque Dios le quita todo a uno y sabe que produce circunstancias para quitárselo. Él produce circunstancias para quitárselo. No es amenazas, porque es palabra de Dios. Él mismo dice, en un soplo lo disipo, te lo quito todo. ¿Por qué? Porque a ti no te interesa mi casa. Cuando el hermano Carrillo pide algo, muchos reniegan. Ya no digamos cuando el hermano Ramón dice, le vas a regalar algo para el día del pastor, que trabaje. Sí, así yo una vez oí a un hermano, no le va a regalar nada al pastor. No, dice, él está más sano que yo, que trabaje. Imagínese qué corazonote el que tiene para su pastor, cómo lo ama. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, porque a veces ahorras un poco, pero yo te lo voy a quitar en un soplido. En un soplido va tu mujer al Coles y ya viene con la tarjeta con 280 cargadita. En una escapadita se te va tu mujer al casino y ya viene sin nada. ¿Y tú qué? Trabajando y trabajando y trabajando.
¿Por qué? Porque el Señor dice, yo te lo voy a quitar. Por una razón. Por esa es la única razón que te lo quito. Porque mi casa no te interesa. Hermano, si a ti te interesa la casa de Dios, tú la cuidas. Y Dios no te va a quitar tus cosas. Él no es malo. Él no es malo, pero los que descuidamos la casa, en un soplo nos quita todo. Amén. Fíjese que hay gente que no cree en que Dios bendice. Pero leamos los últimos 2 versículos solo para que nos demos cuenta. Por eso, miren lo que pasa. Se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Mire, yo conozco una hermana que ella siempre ha ayudado a esta iglesia con todo su corazón. Y yo me quedo admirado de cuánta bendición le da Dios materialmente. Porque no tiene tacañería para las cosas de Dios. Se le pide algo para las cosas de Dios. Amén, hermano, aquí está. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Quién se puede imaginar, hermanos, que no atender la vida de la iglesia trae tanta pérdida para nosotros? Yo le quiero decir, yo tengo miedo faltar a la iglesia. Carolina estaba diciendo el día viernes allá atrás con nosotros, dijo, hermano, yo cuando no voy a la reunión siento que algo me falta. Sin embargo, hay algunos que ellos no sienten que les falta nada. Dicen, no fui y qué. Hermano, hay un hermano que algunos de nosotros lo conocimos, al hermano Reyes. Ese hermano padecía de una enfermedad de los huesos. Él tenía, ¿cómo se llama esa enfermedad de los huesos? Artritis y también osteoporosis, hermano. Se le estaban pulverizando sus huesos y él nunca, hermano, faltó a la reunión. Cuando venía a cantar, mire, delante del Señor se lo digo, y los que lo conocieron, ¿se acuerda, hermano, cómo estaba ahí en la banca? Así estaba, mire, y alababa a Dios, levantaba su mano y así hacía, mire, hasta que el Señor lo recogió y él le dijo a un hermano, llévame aunque sea en camilla a la reunión. Y el hermano Muñoz se lo traía, en Centroamérica decimos amiches, a tuto. Cuando usted miraba, el hermano Muñoz dijo, es que él me dijo que él se quiere morir en un servicio, que se quiere morir alabando a Dios. Y ahí entraba el hermano Muñoz con el hermano en su espalda y ya lo sentaba y él se paraba con trabajos, pero él nunca faltó a las reuniones. Qué precioso, hermano. Y muchos de nosotros sanos y no queremos venir. Ya sabes pues que para esto hay que meditar. Esto es de meditarlo. Medítalo. Verso 11. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, hasta la unción, hermano, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Yo me quiero morir también, hermano, siempre reuniéndome. Yo le digo a mi esposa, mija, tenemos que ir siempre, tenemos que estar allí, porque la palabra de Dios no es mentira. La palabra de Dios es la verdad, hermano. Por eso les decía yo, ¿cuántos de ustedes toman esto livianamente? Si el Señor dice, meditad en vuestros caminos, meditad. Casa llena glorifica a Dios. Thank you. Casa llena glorifica a Dios. Dijo, seré glorificado. Entonces recuérdense siempre, son
mensajes claves los que estamos teniendo. Casa llena glorifica a Dios. Si algo le gusta a Dios, es que esté todo abarrotadito, todo lleno de gente que entiende que tiene que venir a comer. No dejes tu reunión, acuérdate, es una convocación del Espíritu Santo el ir a la reunión. No dejes tu reunión por cualquier cosa. Mejor di, cuando te digan, mire hermano, ¿sabe qué hermano? Yo tengo que ir a la reunión porque yo tengo un compromiso con mi Padre Celestial. Y aquí no es para que vengas a ver si sentiste electricidad, o si sentiste cosquillas, o si sentiste ardor. No, hermano, aquí es para complacer al Padre Celestial. Con solo el hecho que nosotros nos sentemos ahí, ya estamos complaciendo al Padre Celestial. ¿Sabe por qué? Porque somos su pueblo y Él se agrada de vernos a todos juntos. No dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué los salmistas se inspiraban tanto en la casa de Dios, hermano? Porque Dios se goza, Dios se goza. Así que aquí podemos hablar entonces que la comida sirve para tratar con nuestro pecado y nuestros pecados. Por eso es que la ofrenda, dice, es de la misma categoría que el pecado y los pecados. Imagínese, usted está sentadito ahí y está comiendo la palabra de Dios, y Dios en su ser está trabajando con su pecado. Cada vez que usted viene aquí, usted escucha la palabra, Dios está operando. Como no se mira ese trabajo, muchos no lo creen, pero Dios trabaja en su espíritu, trabaja en usted y está haciendo la obra en usted. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Entonces cada varón entre los hijos de Aarón debería comer la ofrenda de comida. Y finalmente, solo voy a leer 3 versículos para decirles que todos seremos juzgados. Leamos Romanos 14:10. Romanos 14:10. Ya solo me quedan 5 minutos y en esos 5 minutos vamos a tocar 3 versículos. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. A todos nos va a juzgar Dios. Vea otro versículo, 2 de Corintios 5:10. 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Por eso meditemos, hermano, porque a cada uno nos va a dar, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Las dos cosas nos va a juzgar Dios. Y por último, Mateo 12, 36 y 37. Mateo 12, 36 y 37. Mas yo os digo, y esto es importante, hermano, que muchos tenemos un hablar a veces descuidado. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, y eso lo dijo Jesús, de ella darán cuenta en el día del juicio. Imagínate cuando el Señor te esté preguntando, a ver, ¿qué platicabas esto? Señor, pero es que ese día, no, mira, el otro día lo mismo, y el otro día lo mismo, y solo eso platicabas. De toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, vamos a dar cuenta en el día del juicio. Yo siempre digo, Señor, ayúdame. Por eso es que a mi esposa no le gusta que yo cuente chistes, porque a veces mi hablar al contar chistes se vuelve ocioso. Y nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto por una razón, por lo que somos, Efesios 5:8. Por eso, mire, por lo que somos, porque nosotros somos lo que dice Efesios 5:8.
porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, dad como hijos de luz. Nosotros somos hijos de luz. Donde quiera que estemos, prediquemos, hablemos de Cristo, expresemos a otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Padre Celestial, gracias en esta mañana porque nos has hablado de la responsabilidad que tenemos como cristianos. Señor, tu casa está desierta porque muchos de nosotros no meditamos en nuestros caminos. Muchos de nosotros tenemos en poco las reuniones de tu iglesia. Y tú ahí no nos estás amenazando, sino que nos estás advirtiendo lo que sucede cuando nosotros somos descuidados de tu casa. En un soplo nos puedes quitar todo lo que nos ha costado quizá hacer con el trabajo, como producto de nuestro trabajo. Y no nos vas a dar a conocer tu voluntad. Y nos vas a quitar la producción de la tierra, nos vas a quitar el aceite, el vino, todo el fruto de nuestro trabajo lo vas a quitar, lo vas a esfumar, y todo porque nosotros no meditamos y no respetamos lo que es tu casa. Señor, ¿cómo vamos a triunfar como creyentes? ¿Cómo vamos a decir que el ministerio que encomendaste avanzó y que conquistó si nosotros mismos nunca meditábamos en nuestros caminos? Fuimos livianos, y cuando nos juzgues vamos a llorar, porque dice que el lloro y el crujir de dientes le está esperando a todo siervo negligente. Háblanos, Padre, háblanos. Quita de nosotros toda liviandad, quita de nosotros toda indiferencia, quita de nosotros, Señor, el tener nuestro corazón en casa, que lo pongamos primeramente, Señor, en tu casa, y luego lo demás es añadidura, Señor. Señor, perdónanos. Perdónanos porque hemos sido negligentes a la vida de tu iglesia. Perdónanos porque nosotros todavía no hemos entendido a cabalidad lo que es ser sacerdotes comiendo en tu casa. Señor, por favor, que meditemos qué clase de vida de cristianos estamos viviendo, Señor. Que meditemos si realmente estamos hablándoles a otros de ti para que avance tu reino. Perdónanos, Padre Celestial. Señor, en esta mañana te decimos que nos perdones. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a restablecernos, ayúdanos a reiniciar nuestra vida cristiana, ayúdanos a renovarnos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo pongo a todos mis hermanos en tus manos y sé, Señor, que nos vas a sacar adelante en tu nombre precioso. Amén. Gloria a Dios. Dios de pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra.
por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad estoy maravillado ante ti y tu altar. Nunca más seré igual al salir de este santísimo